Hola, buenas, Alex. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Pues muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Qué? ¿La vida? ¿Tú vas bien? Sí, yo voy haciendo. Hoy estoy de humor, no sé por qué aún no he comido. Son las 3:30 y tampoco he desayunado. No pasa nada. Madre mía, vida dura. Aquí para nuestros oyentes. Sí, sí, sí. No, hoy, no, Alex, viene un episodio que a los dos teníamos muchísimas ganas de hacerlo. La inflación nos encanta. Y, y si no vivís debajo de un puente o debajo de las piedras, como se diga, seguro que lo habéis escuchado esto últimamente porque sale en todas partes. La inflación es un problema que está afectando actualmente a todo el mundo entero y tanto Alex como yo venimos a explicaros un poco qué es y espero que os guste mucho, la verdad. Bueno, si no lo han oído, seguro que sus bolsillos lo han notado. O sea, Eso es segurísimo. que quede claro. Sí, sí. La forma en que teníamos pensado hacer este podcast es empezar con dos cuentos que son súper famosos, ¿no? O son bastante conocidos y que muestran un poco lo que es la inflación sin tener que explicarla con medios técnicos, ¿no? Sí. El cuento que te vengo a explicar hoy, Alex, es el de el hombre más rico del mundo. Hostia, a ver. Que no es ni Jeff Bezos, ni Elon Musk, ni Rockefeller, ¿vale? No hace Vale. ni 200 años que está vivo, sino que es un hombre que se llama Mansa Musa, que Mansa significa rey, creo que en etíope. Era una persona que vivía en el siglo XIII y era rey Vale. del reino de Mali. Y esta persona ajustada, o sea, lo que vale hoy el dinero, tendría una fortuna de 400.000 millones de dólares. Venga. Claro, que por ponerlo en referencia, ¿no? Elon Musk y Jeff Bezos están alrededor de los 200.000 millones. Vale. O sea, era una persona extremadamente rica y le sobraba el oro, porque en ese momento el dinero era oro. Tenía muchas minas de oro y por tanto tenía virtualmente reservas inagotables de oro a su disposición. O sea, y la historia más famosa de este hombre, que se le conoce, es la historia por la que es más conocido, es que este hombre era musulmán, ¿vale? Y fue a la Meca a peregrinar. O sea, eso es lo que hacen miles de musulmanes cada año. Pues él se llevó a sus 60.000 acompañantes, tenía 12.000 esclavos, Madre mía. todos, sí, vestidos con seda, con oro, o sea, increíble, era impresionante. Y bueno, de hecho tenía, creo que, no sé si eran 80 o 100 camellos, cada uno cargado con más de 100 kilos de oro. O sea, si haces cuentas, por lo que explican, claro, esto es lo que nos explican, son más de 10.000 kilos de oro que llevaba en su viaje. Y este hombre, según la tradición musulmana, ¿no? Lo que se suele hacer o lo que se predica es que se le tiene que dar a los más pobres. Pues este hombre lo que hizo, yendo a la Meca, es cuando iba en un pueblo y veía gente necesitada, les daba literalmente oro. Y lo que pasaba cuando fui a la Meca es que en cada pueblo que entró les cayó más oro en las manos. Bueno, o sea, eso les tocó la lotería en cada pueblo, ¿no? Tenían muchísimo dinero. Y cuando llegó a la Meca, hizo lo que tenía que hacer en la Meca, ¿no? Que supongo que es rezar. Sí. Y cuando volvió, vio que por donde había pasado, la gente era más pobre que nunca. O sea, la gente no podía comprarse nada, el precio de la vivienda era súper mega caro, o sea, había destruido la economía por donde había pasado y de hecho lo que intentó hacer es, viendo su error, es intentar recoger tanto oro como pudiese de lo que había dejado, porque vio que hizo más mal que bien. Y esa es una historia, ¿no?, que ejemplifica un poco lo que pasa cuando creas mucho dinero, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Muy buena historia y no la conocía con tanto detalle y he flipado con los números de... Sí, joder, sí. tenía mucha riqueza este tío. No, o sea, si te lo miras un poco, este tío era como el hombre más influyente de África, por mucho, y
y que era raro que en esa época en España o en Alemania o en estos países se conociera de la existencia de países por debajo del Sahara. Pues no, habían historias, muchísimas historias de que fueran ahí, que era la ciudad más rica del mundo, y muchos comerciantes occidentales fueron a ver lo que pasaba porque era increíble. De hecho, hay un mapa que se llama el Atlas Catalán, que es como el mapa más detallado del siglo XIII, y sale la figura del Mansa Musa, ¿no? Debajo del Sahara, rodeado de oro, un dibujo. O sea, era un tío súper conocido que para esa época, tú imagínate conocer a alguien que está en el Sahara, estando en España. O sea, eras súper conocido y hubo muchas leyendas urbanas. Joder, qué heavy. Sí. Pues yo te traigo otra historieta también. Esta es más reciente, esta no es tan antigua, esta es del 1600, aquí en Europa, en los Países Bajos. Y explica un poco cómo empezó la primera especulación financiera de la historia. Y bueno, seguro que la habéis conocido, es la fiebre de los tulipanes, se conoce con este nombre. Es una historia que es muy curiosa. Y bueno, para que hagáis una idea, no sé si sabéis qué es un bulbo, pero al final estos bulbos, que es lo que hay debajo de la planta, donde crece la planta al final, pues los bulbos de tulipanes, uno solo en esa época, en el 1600, llegó a costar lo que valía una casa, pero no una casa cualquiera, sino una casa muy muy grande de las de ricos. O sea, una raíz, ¿no? Una raíz. Sí, una raíz, bueno. Sí. También para poner equivalencias con otras cosas. Hemos dicho una casa muy grande, también se podía comprar con un bulbo de tulipán un barco con toda su tripulación entera. Y esto es lo que me flipó más a mí, 150 toneladas de trigo podías comprar, solo con una raíz. Y os preguntaréis, bueno, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó esto? Pues al principio de todo, los Países Bajos era un país que era muy rico y era por el comercio de especias. Comerciaba muchísimo. ¿Y qué pasó? Pues los aristócratas, la gente rica de ese país, empezó a comprar casas a las afueras y quería competir con riqueza, a ver quién tenía más dinero. Y lo empezaron a hacer demostrando quién tenía plantas más exóticas. Y bueno, llegaron de Turquía los tulipanes, y al plantarlos aquí en Europa, al tener tierras diferentes, empezaron a coger colores muy raros, muy muy raros. ¿Y qué pasa? Eso los ricos lo vieron y empezaron a querer esos colores tan exóticos para pues ganar y competir con el resto de la gente. Y bueno, lo que pasó, te puedes imaginar, los precios empezaron a subir y la demanda aumentó tremendamente. Y aquí entraron ya no solo ricos, sino que entraron ya los especuladores, es decir, gente que compra un producto, compra un activo, es decir, compra una casa, un bien, en este caso una raíz, y no lo hace porque lo quiera, sino lo hace porque él cree que en un futuro lo venderá más caro. Pues entró esta clase de gente y eso lo que hace es que ahora aumentó más la demanda. Y bueno, pues subieron los precios, subieron, hasta que llegó un día, de un día para otro, petó de golpe. Un día para otro en una taberna de un pueblo, un comerciante empezó a subastar raíces de estas y nadie pujó. Nadie empezó pujando, fue bajando el precio, nadie pujaba, y hasta que se corrió la voz ese día, no se vendió ningún tulipán por ningún precio, se extendió ese rumor por todo el país y acabó reventando este mercado, el mercado de los tulipanes, cayendo en varias semanas el 99% del valor. 99%. Es increíble. Solo por un rumor de una taberna. Es literalmente perder todo tu dinero. Que en los mercados financieros normalmente compras algo, puede bajar un 20% y ya es una pérdida brutal. Aquí no. Aquí literalmente todo el dinero que habías metido en tulipanes se esfuma, ¿no? Sí. Y te diré más. En esa época no es como ahora que te hipotecas y vas al banco, firmas 50.000 documentos. No. Los negocios tenían un nombre y eran negocios de aire. Y era porque no se apuntaba en nada. Pues ya la gente en esa época quería tanto dinero y especulaba tanto que crearon un mercado de futuros. Es decir, la gente estaba comprando raíces que no habían ni crecido ni que estaban plantadas, pero ellos ya los estaban comprando para el futuro. Para haceros la idea de a qué punto llegó.
Claro, porque me imagino, porque he tenido tulipanes en la escuela, yo iba en la escuela y me daban un bulbo y yo lo plantaba y tal, y salía como 2 semanas al año, en plan, era Sí, muy sí, poco tiempo. Y supongo que la gente, ¿no?, hizo esto como diciendo, pues, ¿por qué tenemos que vender solo 2 semanas? En plan, se espabilaron, ¿no? exacto. Ellos querían ganar más rápido ahora mismo. Y al final lo que has dicho tú, es una planta que es una flor que da de una raíz, sale una flor y 2 semanas al año y ya está. Y hasta el siguiente año no vas a tener esa planta. O sea, literalmente no es solo la gente que tenía tulipanes que perdieron completamente el valor de las flores, sino supongo que había mucha gente o sea, que había gastado dinero en algo que aún ni existía, ¿no? O sea, Exacto. Sí, sí. y por eso es que yo había oído esta historia y creo que después de esto, no sé si los Países Bajos tuvieron una crisis brutal, en plan, la gente, ¿no?, se resintió mucho la economía, o que no sé. Sí, sí, no, fue una hostia muy fuerte, no tan fuerte como la que se esperaba porque sí que es verdad que la patacada fue fuerte, pero yo creo que llegaron a precios tan altos que la gente, la cumbre de abajo, la gente de la pirámide de abajo, ya ni podía competir con esos precios. Así que yo creo que fue más, le afectó a la gente de arriba esto, que bueno, que sí, que perdieron mucho, pero al final estaban jugando este juego y... Bueno, es que me imagino que si no mucha gente podía comprar tulipanes por el valor de una casa, o sea, debían aguantarlo eso pocas personas. Exacto, sí, sí. Ostras. Sí, totalmente. Bueno, y a mí, ostras, o sea, me gustan estas dos historias porque se ve la inflación desde dos lados distintos, ¿eh? Se ve desde un lado, desde que hay mucho dinero y después desde un lado especulativo, ¿no? O sea, exacto, que la gente solamente lo compra porque saben que lo van a vender más caro en el futuro, y en el otro lado hay un mercado que se inunda de oro, y como hay tanto oro, pues no tiene tanto valor, ¿no? Que ahora explicaremos un poco más de esto de la demanda y la oferta. exacto. Y con todo esto me sale la pregunta de ¿qué es la inflación? Ahora hemos visto que la inflación es capaz de coger un mercado, ¿no? Al principio parece que todo va súper bien, ¿no? Es como expansivo, sí, sí, ¿no? La economía está en un momento de crecimiento. Exacto. Pero es como que no lo aguanta nada, ¿no? ¿Sabrías decirme qué es la inflación, Alex? Sí, pues mira, según el modelo económico actual donde estamos, seguro que todos lo sabéis, los precios de bienes y objetos, ¿no?, van subiendo, bajando, van variando esos precios, ¿vale? Pues entonces, cuando hablamos de inflación, como ya ha dicho Alex, es cuando los precios empiezan a subir y los precios en general de todos los productos y bienes y servicios empiezan a subir. ¿Y esto pues qué hace? ¿Qué provoca al final, no? Pues lo que provoca es que las monedas, en nuestro caso hablaremos del euro, por ejemplo, el euro lo que haga es que el euro de hoy valga menos que el euro de mañana. Es decir, yo, por ejemplo, seguro que a ti te ha pasado y te vendrá la nostalgia con esa historia, pero yo cuando era pequeño iba con mis primos al pueblo a comprar en el típica tiendecita de pueblo, comprarte la típica bolsa de patatas, que tenía el precio impreso abajo, tenía el precio... Yo me acuerdo comprar bolsas por 75 céntimos. Ahora hace poco la vi, la misma bolsa, y no sé si rondaba ya el €1,50. Pues, o sea, el doble. El doble. Pues eso es lo que pasa al final con la inflación, que las cosas van subiendo de precio, y lo que va haciendo es que va perdiendo valor al final la moneda, y con ello pues las reservas que tiene la gente en sus casas. Y aquí me gustaría hacer un hincapié también, hablar de la inflación actual, por eso hablamos tanto y se habla tanto en la televisión, y es que actualmente España estamos en un 8,7, pero también quiero remarcar otra cosa, que te lo dije a ti hace poco, diría, que aunque se vea muy mala la inflación en la televisión, no siempre es mala. Es decir, ya los países ya buscan una inflación, ya buscan, pero no tan elevado. La que buscan ellos, y está pactada tanto en Estados Unidos como en Europa, es una inflación del 2% anualmente. Es decir, cada año se busca que los precios aumenten un 2% en todos los productos. Para que yo lo entienda, ¿eh? Si es un 2%, significa que si tenía 100 euros, ahora necesitas 102 euros, ¿no? Para comprar lo mismo. Vale. Sí, sí. Y bueno, ¿por qué es buena la inflación? Porque la gente dirá, yo solo veo cosas negativas. Bueno, básicamente son dos los puntos más importantes. El primero de todo, y es que los países se endeudan y las empresas privadas tienen deudas muy grandes. ¿Y qué pasa? Pues si hay inflación, les ayuda un poco a poder devolver ese dinero más fácilmente. Porque como ha dicho Alex, si tú tienes 100 euros y debes 100 euros, pues igual de aquí a un año
tienes más que fácil volver... pagarlo. Exacto, ese dinero, esos 100 euros ya están valiendo 98 realmente. Por lo tanto, te es mucho más fácil, como has dicho tú, sí, es mucho más fácil pagarlo. Y el segundo punto de por qué la inflación ayuda es, al subir los precios se crea como un sentimiento de que el mercado está subiendo, de que la gente está comprando cosas, está activando como la economía. Es como un motor que como la gente gasta, pues se produce inflación y eso es bueno, es como una rueda, ¿sabes? Que ayuda al desarrollo económico. Es incluso psicológico, ¿no? Que muchas veces la economía es tan psicológica, cuando la gente tiene miedo, lo saca todo del mercado y se entra el pánico. Pues cuando la gente tiene la sensación de que va bien, pues se tiende a consumir más, ¿no? Y a girar la rueda. Se consume, los salarios se suben, los empresarios ganan más dinero, se gasta más. Es una rueda que queda muy bonito. Pero para acabar solo quiero remarcar eso. Que la inflación haya un 2% anual no significa que sea bueno para todo el mundo. Es decir, para que nos hagamos una idea, que tú lo has dicho un poco antes con los 100 euros, un 2% anual, si tú dejas tu dinero quieto, en 5 años, a esos 100 euros que tú tienes quietos, has perdido un 10% de ese valor. A una inflación controlada del 2%. Y ya si nos vamos a 35 años, hemos perdido la mitad del valor. Es decir, que tú tenías 100 euros, tienes 50 ahora mismo. O sea, mata los ahorros de la gente. Esto. Exacto, no. Es algo que da miedo si lo escuchas con grandes nombres. Y Alex, ahora explica un poco tú cuáles son las causas de esta inflación. Sí, mira, yo vengo ahora a explicar el cuento malo, ¿no? Ahora le ha dicho porque la inflación controlada, sobre todo, esta es la palabra, ¿no? Que esté controlada es importante porque le permite a los gobiernos como generar una sensación de robustez. Luego las deudas son más fáciles de pagar, o sea, eso también incentiva a la gente de la calle a pedir deudas y por tanto luego a invertir o a consumir más, o sea, es bueno. Pero ¿qué pasa? Sí. Hay diferentes situaciones en que la inflación se puede descontrolar y sobre todo hay dos grandes causas que pueda pasar esto, ¿no? Que es la demanda y la oferta. Antes hemos hablado un poco sobre cómo los precios pueden cambiar, ¿no? Y esto se debe básicamente a la ley de la demanda y la oferta, que significa que si hay 100 personas que quieren agua, ¿vale? Y hay solo 1 litro de agua, pues esas personas van a pagar todo y más para lograr ese litro de agua porque lo necesitan y porque lo quieren, básicamente. Exacto. Si nos encontráramos en la situación donde hay 100 personas y hay 2.000 litros de agua, pues la gente no va a estar dispuesta a pagar tanto porque va a ser mucho más accesible, hay más agua para todo el mundo y el precio del agua seguramente será más bajo. También se puede dar la situación inversa, que alguien que quiere vender agua y tiene 2.000 litros se la tiene que vender a 100 o a 2.000 personas. Pues si hay 100 personas será el precio mucho más bajo porque hay mucha más agua por persona. O sea, no hay tanta demanda, ¿no? Como se llama. Y en el caso que veíamos antes de 1 litro o 1.000 litros, puede variar la oferta. Pues eso es lo que pasa básicamente, ¿no? Puede que haya una oferta insuficiente para toda la población que la quiere, o puede que haya demasiada gente que quiere comprar una cosa que no ha variado en oferta. Entonces, ¿qué pasa? Sí, dime. Pero yo quería decir que te refieres a que es muy difícil, ¿no?, llegar a este equilibrio de fuerzas entre oferta y demanda. Bueno, eso es lo que pasa en el mercado libre. Al final un mercado lo que hace es corregir y lo que se corrige al final es el precio. Si en un momento tú tenías mucha gente que quería melones y tienes pocos melones, pues lo que pasa es que el precio acaba subiendo. Y en verano, cuando se recogen los melones, pues lo que suele pasar es que bajan el precio. Yo ahora quería explicar un poco la causa en la que estamos, o sea, la situación en la que estamos metidos ahora, por qué viene dada, ¿no? La inflación, ¿cuál es la causa? Y aquí estamos en una situación bastante complicada porque nos viene por los dos lados. ¿Qué ha pasado? Los gobiernos, debido a la crisis que pensaban que venía por el COVID y en la que
aún no estamos, pero seguramente estaremos, han empezado a utilizar la máquina de impresión de billetes. ¿Eso qué ha hecho? Que haya más billetes en el mercado, aunque nosotros en nuestro día a día no notemos que el sueldo nos ha subido. Lo que ha pasado es que el gobierno seguramente ha dado más dinero a los bancos, ha dado más dinero a las empresas, ha dado más ayudas, se ha distribuido este dinero en la sociedad y hay más dinero. ¿Eso qué significa? Que al final hay más gente, si tiene más dinero, que va a gastar más. ¿Eso qué hace? Que aumente la demanda. Por lo tanto, hay más empresas, más personas que tienden a pedir más cosas porque se ven económicamente más favorecidas y lo que quieren es, por lo tanto, comprar más. Por otro lado, tenemos la oferta que sin el COVID se hubiera ajustado seguramente a la demanda. Pero ¿qué ha pasado? Que el COVID ha hecho que en China hayan problemas de suministros que no nos está llegando actualmente, la cadena está rota, o sea, todos los países occidentales como son Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera, compraban muchísimo en China. China se ha vuelto a la fábrica del mundo básicamente y nos enviaba mediante barcos los suministros. ¿Qué ha pasado? Con todo el tema del COVID, la gente se confinó, dejó de ir a la fábrica en China a producir lo que tenía que producirnos a nosotros. Sí, digo, los grandes confinamientos, ¿no?, que han habido en China, que aún perduran, aún lo están haciendo. Sí. De hecho, por culpa de la política, la filosofía que tomaron ahí en cuanto al COVID era la política que ellos decían de COVID cero. Sí. Y lo que hacían es que cuando hay 200 casos en una ciudad como Shanghái, que a lo mejor viven 20 millones de personas, era cerrarla. Eso pues paralizaba las fábricas de la ciudad e impedía que pudiéramos lograr comprar mercaderías, porque literalmente no había nadie produciendo, porque todos los chinos estaban encerrados en casa. Sí. Y pues eso, tenemos dos situaciones muy malas, ¿no? Tenemos mucho dinero y queremos comprar muchas cosas, que eso es relativo, ¿no? O sea, a lo mejor los jóvenes no lo notamos tanto, pero las empresas quieren comprar más cosas, o sea, hay un boom, ¿no? Si quieres un préstamo, por ejemplo, el banco hoy en día te pide muy pocos intereses, o sea, el valor del dinero es muy bajo y la gente intenta comprar muchas cosas. Y por otro lado, tenemos que la oferta es menor, o sea, ha aumentado la demanda, ha disminuido la oferta, mucha gente quiere comprar muy pocas cosas. ¿Qué pasa? Pues inflación, o sea, están subiendo los precios. Y es que no es solamente China, ¿no? Porque ahora podríamos ver la guerra de Ucrania, lo que nos está haciendo como europeos, ¿no? Que ahora el petróleo vemos... Se ha disparado mucho. Y el gas, sí. Vemos que tenemos que cerrar la fuente a Rusia, que es lo que le permite como conseguir dinero. De hecho, hoy o ayer tuvieron el primer impago de deuda. No pagaron, creo que 100 millones. Sí, Rusia, ¿no? Sí que está en default económico. Pero bueno, esta noticia a mí, la verdad, es mucho humo. Porque, si os digo, es mucho humo, la verdad, porque España y Europa nos lo está vendiendo como una victoria hacia Rusia. Pero Rusia simplemente tiene muy poca deuda, es decir, debe poco dinero afuera y sabe que si lo impaga no pasa nada. Nadie le va a venir a pedírselo. Nadie, al final, ¿qué van a hacer? Y es más como una represalia hacia Europa, porque Rusia les pidió que le pagaran el petróleo, los en rublos, y Europa se negó rotundamente, dijo que no. Yo creo que eso ha sido como una jugada en contra hacia nosotros, pero lo están vendiendo como una victoria por parte de Europa y no tiene nada que ver, no, yo creo... O sea, que Putin realmente tiene la situación más controlada de lo que parece, ¿no? Sí, bastante más, la verdad. Esa es mi opinión, ¿eh? Ojalá fuera al revés, pero no es así. Bueno, es que se ve solamente viendo el apoyo que tiene de su población, ¿no? Que creo que está en torno al 70-80% en la guerra de Ucrania. Ves que la mentalidad occidental y la rusa no tienen nada que ver y por lo tanto Putin se puede permitir muchas más cosas que las que aquí, porque si aquí
la gente empieza a ver que en vez de 1 euro la gasolina cuesta 2, pues seguramente tengamos nosotros muchos más problemas, o sea, nuestros dirigentes tengan muchos más problemas sociales que los rusos, que controla perfectamente a su población, nadie se queja y todo el mundo agacha la cabeza y... Totalmente. Y se alimentan de patriotismo, ¿no? Aquí en vez de eso nos fijamos en los precios de la gasolina, vemos que cada día están más altos y tenemos opinión y al final... Claro, tenemos opinión, sí, y que esto es lo que pasa, ¿eh? Ahí los medios están más controlados que aquí, pero mucho más. Sí. Y creo que es que no lo llaman ni guerra, lo llaman misión especial o operación especial. O sea, imagínense hasta qué punto tiene Rusia más o menos maniatada a su población. Y yo te quería preguntar una cosa, ya más o menos lo has dicho, ¿eh? Pero hay gente que me pregunta muchas veces ¿qué pasa si necesitamos dinero? ¿Por qué no lo fabricamos? Y ya has dicho que puede ser inflación y esto, pero... Sí, yo lo veo... Yo lo veo esto de fabricar, ¿no? Cuando tenemos un mal momento, ¿por qué no fabricar dinero, no? O sea, sí, explica un poco... Sí, eso es lo que quería, que explique un poco... Porque cuando hay una crisis y todo el mundo le falta el dinero, ¿por qué el Estado, que tiene una impresora ahí en el desván, no se pone a fabricar dinero y lo reparte entre la gente que lo necesita más, ¿no? Por ejemplo, vale, eso es básicamente lo que hemos explicado ahora, pero si queréis lo podemos explicar un poco más a fondo. Otro ejemplo, sí, pero más con valor monetario, ¿sabes? Vale, yo lo que veo aquí, cuando el gobierno empieza a imprimir dinero, esto yo lo veo muy claramente como un impuesto más, porque lo que hacen, al fin y al cabo, es que el dinero no vale nada. El dinero es una forma de repartir la riqueza, ¿no? De hacer transacciones, que la gente mueva la riqueza, pero el dinero en sí no da más valor. O sea, no es una fábrica que está produciendo peines para que la gente despeinada se pueda peinar, y el dinero en verdad no da valor a nada. O sea, lo que pasa cuando hay dinero es que la gente piensa que puede comprar más y empiezan a gastar más. Eso lo que hace es aumentar la demanda, ¿no? Lo que decíamos. Y si aumenta la demanda, aumentan los precios. O sea, en realidad lo que pasa es que vuelves a la gente aún más pobre, porque todo el dinero que creas les estás cobrando como este impuesto, ¿no? Que hará que en el futuro no puedan comprar tantas cosas. El impuesto a los pobres, ¿no? Claro, porque el dinero va a poder comprar mucho menos cosas y a largo plazo se ve como la situación económica del país va a empeorar. Ahora bien, ¿por qué la gente, cuando se encuentra en una crisis, imprime dinero? Bueno, porque los políticos que se quedan 4 años en el poder, solucionar el problema a corto plazo les va bien. O sea, a corto plazo va a haber una excitación en el mercado, ¿no? Va a haber mucho dinero, la gente va a reactivar la economía porque va a aumentar el consumo, y a corto plazo nadie va a notar que los precios van a subir porque las empresas no han tenido tiempo de ajustarse, ¿no? Sí. Y cuando empiecen a faltar cosas, ¿no? Cuando las empresas tengan que hacer inversiones para aumentar la producción porque el consumo está aumentando, los precios van a tener que subir porque se necesitan de inversiones, se necesita... Por ejemplo, si una fábrica tenía un turno para fabricar peines, ahora van a necesitar 3, ¿no? O sea, sí. Va a aumentar la producción de forma ineficaz, porque si a corto plazo te ajustas, no vas a ser tan productivo como lo eras en el pasado. Entonces, los precios van a subir. O sea, no es una solución que yo vea plausible cuando hay una crisis aumentar la oferta monetaria, ¿no? Que se dice. Porque al final la gente no va a poder seguir comprando lo que compraba a largo plazo. O sea, no es una solución viable. Sí, como has dicho tú, ¿no? Una solución para esos 4 años de mandato, para poder ir tirando, y al marrón se lo comerá pues la siguiente político que le toque. Sí. Sí. Triste. Y en verdad lo que decías de la inflación, normalmente esto de que decías de que es buena, yo lo veo un poco como que los políticos o el Banco Central, ¿no? Que es el que tiene el poder de imprimir dinero, pues
lo que intenta hacer siempre es una política expansiva, ¿no? Porque lo que hace es que aumente el dinero en la sociedad y se consuma más. De una forma controlada eso es bueno, pero cuando estás en una crisis y lo que haces es imprimir billetes como solución a ella, no vas a conseguir nada. Simplemente, yo siempre lo he visto como un impuesto que no te dicen que te están cobrando. Sí, sí. Entonces, sin pedirle a nadie y sin que la gente se queje mucho, porque en el momento no lo notas, ¿no? Pues vas a imprimir tu dinero y si el Estado tenía que pagar una deuda que no podía pagar, la van a pagar. Es un desastre. Si no, el Banco Central se la paga sin ningún problema, sin ninguna consecuencia. Lo que pasa muchas veces cuando hay demasiado dinero en el mercado, y eso es lo que hemos estado viendo desde hace poco, es que la gente lo tiene que meter en algún lado, ¿no? Lo que hacen es, pues van a la bolsa, compran activos como una acción de Apple, compran un piso, hacen inversiones, y lo que acaba pasando en realidad es que la gente acaba manejando peor el dinero. Y eso lo que hace es que hayan inversiones que no funcionan tan bien. Y lo que va a pasar en un futuro, cuando se vea que eso donde pusieron el dinero no era una inversión buena, es que se va a caer. Es lo que está pasando ahora como las empresas como las de Delivery, ¿no? Las de Globo y estas, que han tenido que recortar su plantilla a la mitad porque la gente antes tenía dinero y veían estas empresas como un activo a futuro, ¿no? Que aún no eran rentables, pero que en un futuro podían comerse el mundo. Y ahora lo que están viendo es que a lo mejor esa inversión no valía lo que ellos pensaban que valía y se están retirando. Pero en el caso de Globo y esto, hablamos de inversores privados, ¿no? Porque no cotizan, ¿no? Son inversores privados, pero al final, si ellos tenían una deuda prestada al gobierno y la han recuperado, tienen más dinero. Si el gobierno da subsidios a empresas, van a tener más dinero y al final lo tienen que colocar en algún lado porque a eso se dedican, ¿no? Dinero se mueve de un sitio a otro, no siempre. Sí. Que al final es lo mejor que puedes hacer, porque lo ha dicho Alex hace 10 minutos súper bien. Si tú tienes 100.000 euros ahorrados, que es una cantidad suculenta, ¿no? Sí, dentro de 5 años va a ser 90.000 euros. O sea, y dentro de, ¿qué has dicho? 35 años. 35 años. Pues van a ser 50.000. Por eso los inversores escapan de tener el dinero parado. Puede ser una estrategia, ¿no? Tenerlo parado un tiempo pequeño para poder colocarlo en el mejor sitio que tú veas. Sí, pero en general la inversión se tiende a mover, ¿no? Sí. Totalmente. Yo lo que te quería preguntar, y ya que estamos, ¿no?, metidos en el meollo de la inflación, es ¿cómo se calcula más o menos el tanto por ciento de inflación? O sea, vale que a lo mejor la gasolina ha subido, pero yo a lo mejor en el tema de los sofás no lo he notado tanto, que los precios suban. ¿Cómo se determina que dicen, bueno, un 8% de las cosas que compramos están más caras? ¿Cómo se hace eso? Pues mira, es un cálculo, es una medida que es súper interesante y súper importante. Se llama el IPC, que al final es índice de precios al consumo, y es un indicador que los inversores y los economistas se fijan muchísimo en él porque da una información muy real y eficaz y es muy fácil de calcular. Es una idea que es muy brillante y a la vez muy tonta. Básicamente, seguramente habéis asociado la palabra o habéis escuchado alguna vez el IPC a una cesta de la compra. Y lo que es básicamente es una cesta donde se recogen unos cuantos bienes, unos cuantos productos o servicios. En concreto, aquí en España, esta lista está compuesta por 479 artículos de todo tipo. Puede ser diferentes alimentos, los precios de los carburantes, calzado, por ejemplo, transporte, bueno, de todo. Eso sí, productos que se consuman mucho, es decir, que sean muy regulares en las familias, en los diferentes hogares españoles. Como el arroz, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, el arroz. Pues es eso, se cogen todos estos productos y lo que hace es se hace un seguimiento de cada uno de estos a su precio, pero no en España, en alguna región, sino en toda España. Lo que se hace es, se mira en todas las provincias, en los supermercados donde va más gente, se miran los precios de cada uno de ellos y se hace como una media, se recoge y se hace un seguimiento trimestre a trimestre de cómo están aumentando, si han subido. Si, por ejemplo, hace poco, como ha dicho Alex, que me acaba de decir que cómo saber el de los sofás.
Pues si miramos la tabla de artículos, seguramente tendremos una sección que son artículos de hogar. Y podremos ver, pues, que dentro de ese grupo de artículos de hogar está subiendo. Así que igual el sofá no está ahí dentro como tal, ese artículo. Pero si haces una media de los artículos de hogar están subiendo, pues seguramente el sofá está ahí dentro, habrá subido ese precio. Y básicamente es eso. Porque, ¿quién lo calcula esto? ¿Lo sabes? Bueno, aquí en España se encarga la INE. La INE se encarga de hacer estos cálculos. La INE es el Instituto Nacional de Estadística. Exacto. Es que, tío, yo el otro día estaba leyendo las noticias, ¿vale? Y me encontré con Turquía, ¿vale? Y hay un debate enorme en Turquía porque el problema que hay aquí de la inflación, ¿no? Que decimos que... ¿Has dicho que estaba en un 8%? 8,7, sí. Bueno, ahora subirá más, yo creo, ¿eh? Mi opinión es... Yo también lo creo por diversas razones, lo podemos discutir un día, sí. Pero lo que pasa en Turquía es que ahí no es que tengan un 8%, es que creo que las cifras oficiales apuntan a un 90%, ¿vale? Madre mía. O sea, la gente está desesperada, o sea, están pidiendo aumentos de sueldo porque la gente que antes compraba carne habitualmente ven que en su familia tienen que comer solo arroz y legumbres porque no se pueden permitir una pechuga de pollo. Vale, pues lo que está pasando es que el gobierno, que es el portavoz oficial, ¿no? El que mide la inflación, que está relacionado con su Instituto Nacional de Estadística, pues dice unas cosas cuando en realidad la gente está notando otras. Por ejemplo, el otro día salió en las noticias el director de este Instituto de Estadística de Turquía que decía que cada vez que se daba la cifra se expulsaba al responsable que lo había dicho. Y lo que pasa es que ellos dicen que hay un 90% y ahora se está organizando la población para monitorear el IPC, o sea, todos estos precios y poder saber la inflación real. Y el otro día salió... El otro día salió la cifra oficial, no la oficial, perdón, la que se habían organizado ellos, y ellos apuntaban a un 170%, o sea, el doble de lo que dice el gobierno. Pero eso ¿es inflación o están...? Bueno, es que están... No, ya están metidos en un 170% de inflación. O sea, ahora pueden comprar mucho menos de la mitad de lo que podían comprar antes. Y ahí una persona que trabajaba en una fábrica contaba que él cobraba 400 euros y es que no podía comprarse nada. O sea, los alquileres están subiendo una barbaridad. El gobierno lo intenta controlar de alguna manera, pero están teniendo muchísimos problemas. O sea, es que llega un punto de que muy seguramente lo habrá hecho, no sé si lo ha hecho, pero he visto situaciones así, que los gobiernos cierran los bancos, no dejan que nadie saque dinero, se crea un mercado negro alternativo que la paridad es diferente, es decir, que el dinero tiene diferente valor. Claro, porque muchas veces, ¿qué pasa, Alex? Que con esto el gobierno dice, vale, el arroz ahora solo puede llegar a costar 2 euros al kilo. Y en los sitios oficiales, no en supermercados y tal, eso está controlado. Pero se organiza un mercado negro donde el arroz se está vendiendo a un precio mucho más alto. O sea, porque no se llega a ofertar en estos supermercados lo que se pide. O también yo he visto la gente empieza a utilizar otra divisa, ya abandonan su propia moneda. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, la gente va con dólares allí, se mueve, o con oro. Pero ¿eso qué hace, Alex? Eso hace que empeore el problema. Sí, eso está claro, pero es una situación que la gente intenta solucionar para ella misma, pensando en ellos, porque al final se están muriendo de hambre. Claro, lo explicamos. Si la gente de un país ya no confía en su moneda como puede ser, como ha dicho él, en Venezuela, lo que pasa es que hay muy poca gente que quiera la moneda de ahí, no sé cómo se llama, el real, no sé cómo se llama. El sol, no, el sol es otra moneda, no. Eso es la Argentina, creo, el sol. Sí, diría que sí. Bueno, si por ejemplo en Argentina nadie quiere soles y todo el mundo quiere dólares... ¿Dólar venezolano puede ser? No lo sé, no me acuerdo. Puede ser, ¿eh? Sí, puede ser. Bueno, si nadie quiere dólar venezolano, la gente lo que hace es vender dólares venezolanos por dólares americanos. Y eso lo que hace es que mucha gente quiera el dólar americano, el valor del dólar americano aumenta porque hay más demanda, ¿no? Que decíamos que si hay mucha demanda aumenta, pues lo contrario también pasa. Si hay poca demanda de dólar venezolano, pues el valor del dólar venezolano va a disminuir y por tanto vas a comprar menos cosas con dólar venezolano.
Sí, Y eso es lo que está pasando ahora mismo en Turquía, por ejemplo, ¿no? Que la gente quiere euros y al final pues se está yendo su moneda al trote. Y de hecho lo que decíamos antes con Rusia era lo mismo. ¿Por qué quería Rusia que se le pagara en rublos? Porque con esto de la guerra estaba teniendo problemas de financieros muy importantes y por lo tanto querían que su moneda, en vez de disminuir de valor, aumentara, y querían que todas las transacciones que vienen del exterior, ¿no? La gente tuvieran en su divisa. En vez de comprar gas en euros, lo compraran en, ¿cómo se llama?, en rublo. Sí, y es más, por ejemplo, cortó las transacciones en criptomonedas, no le interesaban. Las casas de cambios las empezaron a controlar muchísimo para que la gente no transformara esos rublos a otras divisas, a otras materias primeras como el oro. Ellos querían que la gente, el máximo número de gente, mantuviera sus monedas. Porque eso ¿qué hace? Aumenta la demanda de la moneda y eso hace que aumente el valor. Y eso hace que ellos no noten inflación, al revés. Seguramente ellos, si se ha revalorizado mucho el valor del rublo, en vez de con un rublo poder comprarse un globo de agua, se compran dos ahora. Sí, totalmente. O sea, incluso podrían salir beneficiados, ¿no? Si esto fuera a más. Es que están saliendo beneficiados. No sé hasta qué punto, pero ya el rublo, la divisa de rublo, está más fuerte de lo que empezó la guerra. Ahora mismo han ganado valor. Pero bueno, nos estamos yendo a... Ya, para acabar, quería decirte... Esto, sí, con Turquía quería introducir un poco esto de que es la inflación, sí, ¿no? Y el decrecimiento, porque no están creciendo, ¿no? Sí, claramente. Sí. ¿Qué pasa en esta situación, no? Y es una situación que vamos a decirla muy rápidamente, la vamos a definir con... Es una situación muy jodida. O sea, ¿qué pasa? El país no crece y a la vez la gente ve como lo que antes compraban por €1, ahora necesitan 2. Sí. Es una situación muy particular y se llama estanflación, que es estancamiento económico e inflación. Pues cuando esto pasa, el problema que hay es que no hay una situación fácil de salir de esta situación, ¿no? Porque lo que pasa es que las políticas que ayudaban a solventar una crisis pues favorecen la inflación, las políticas que favorecen la lucha contra la inflación pues alimentan que haya más crisis. Esta es la situación en la que se encontraba, por ejemplo, estaba encontrado Japón desde hace muchísimo tiempo, estaban, creo que décadas, o sea, imaginad un país que no crece durante décadas, que encima hay inflación y por tanto los sueldos cada vez compran menos cosas. Es una situación muy jodida y es lo que decíamos, el problema de la estanflación básicamente es que no hay una receta mágica para salir de ella. Así como, por ejemplo, estábamos en la crisis financiera del 2008-2009 y el banco lo que hacía era imprimir dinero, lo que hacía era bajar el tipo de interés, que básicamente es el dinero que te piden por prestarte dinero. O sea, si has pedido una hipoteca de 100.000 euros, ellos te van a reclamar al cabo de los años 120.000 y así es como hacen su negocio, ¿no? Pues lo que pueden hacer es bajar los tipos de interés, bajar el precio, ¿no? En vez de pedirte 120.000, te piden 101.000. Y esta es la situación en la que hemos estado viviendo los países occidentales desde la crisis financiera, ¿no? Vivíamos en un país con tasas de interés, o sea, con valor del dinero muy bajo. La gente se podía permitir hipotecarse, endeudarse para invertir en un negocio, para comprar billetes de cine. O sea, hemos vivido en esta situación, ¿no? Sí. Y con la pandemia, ¿qué han hecho? A la que se han olido la crisis, han imprimido más dinero, ¿no? Que es lo que decíamos antes. Pues eso lo que alimenta es la inflación. O sea, estamos alimentando ahora la inflación con todas las medidas anticrisis que teníamos. ¿Y eso qué hace? Aumenta la inflación, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer para luchar contra la inflación? Pues ahora el Banco Central ya ha anunciado una serie de medidas, como por ejemplo la subida del tipo de interés y por tanto la subida del precio del dinero, ¿no? Que lo que hacen es aumentar la crisis, porque eso lo que hace es que a la gente le sea más difícil acceder al dinero, acceder a una deuda para poder invertir y hacer crecer la economía, y eso lo que hace es frenarla. O sea, estamos ahora en un impasse que hay mucha incerteza en los mercados, porque
lo que sube la inflación es salir de la crisis, y si intentamos apaciguar la inflación, entramos en una recesión más profunda. Sí. O sea, es una situación súper chunga. Pero bueno, yo el otro día vi que el Banco Central se estaba... ¿cómo decirlo esto? Estaba retrocediendo un poco en sus pasos, porque se estaba cagando. Sí, es que aquí tenemos un problema muy grave porque los bancos centrales deberían ser bancos, como dice su nombre, pero son más que bancos, son una herramienta política que utilizan los gobiernos, sobre todo, y tienen que, aparte de controlar la estabilidad, que no haya inflación, como he dicho antes, la del 2%, tienen presiones externas. En el caso de Europa, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó? Es un banco que, como ha dicho Alex, ha impreso mucho dinero, ha comprado mucha deuda de países, como puede ser nuestro España, Italia, Grecia, Francia. Portugal. ¿Y qué pasó? Ahora toca recoger, es decir, ha estado imprimiendo mucho dinero, regalando dinero a los gobiernos que gastan más de lo que recaudan, y ahora llega un punto de que han de controlar esta inflación de alguna forma. Y para hacerlo han de dejar de imprimir y no podrán comprar más deuda de unos países que la necesitan, porque no se han preparado. Ellos siguen gastando mucho más de lo que recaudan. Por lo tanto, sí. ¿Qué pasa? Europa hace poco, es lo que tú decías, dijo, vamos a dejar de dar dinero a estos países y así vamos a retroceder en la inflación. ¿Qué pasó? La presión brutal, ya los inversores se lanzaron a vender, es decir, ya no querían deuda española, por ejemplo. Porque no confiaban que el gobierno se la pudiera devolver, sino que sin el respaldo del Banco Central, ¿no? O sea, sin que el Banco Central le continúe dando dinero a España, no confiaban que les pudieran pagar sus deudas. Eso sí, es al final, y que vimos pues que si España se estaba financiando, es decir, tiene que pagar un 1%, imaginemos, bueno, no, estaba pagando mucho menos, un 0,5 creo que estaba, pues en solo un día, se casi triplicó el tipo de interés, tenía que pagar, le costaba el triple pedir dinero, y el Banco Central tuvo que salir rápido y decir, no, vamos a seguir comprando deuda, ya atacaremos más tarde, ya dejaremos de comprar deuda más tarde, y esto ha tranquilizado un poco más, pero es lo que da mucho miedo a la situación. Claro. Aquí vemos cómo se empieza a vislumbrar, podríamos decirlo, esta inflación, ¿no? Porque en una economía donde no se crece, donde cada día es más grande, lo que pasa es que la deuda cuesta más de pagar, porque si un Estado ha aumentado un 10%, seguramente la deuda que pidieron ayer sea más fácil de pagar. Pues ¿qué vemos? Que en situación en la que estamos de esta inflación, donde España no ha crecido, le es más difícil pagar su deuda. Sí. Sin comentar que tenemos un déficit estructural, o sea, que gastamos más de lo que deberíamos. Sí, eso significa que nos cuesta muchísimo pagar la deuda que generamos cada día gastando más de lo que pedimos, ¿no? Y por lo tanto, cuando necesitamos medidas como la del Banco Central que nos preste dinero. Nos presta dinero y por tanto seguimos haciendo. Pero en un momento de inflación donde se ven obligados casi a dejar de dar dinero tan fácilmente, a aumentar el precio de la deuda, ¿no? O sea, si nos prestan dinero tendremos que pagar más dinero, pues al final lo que pasa es que una medida que luchaba contra la inflación está acelerando la recesión, ¿no? Es una situación muy jodida. Y el Banco Central Europeo, al olerse esto, ¿no? Lo que ha hecho es... Espera, me gustaría aclarar un poco que has definido la palabra recesión. Bueno, aclarar, ¿no? La recesión es cuando nos encontramos en un punto de que el PIB de los países deja de crecer, empieza a ser negativo, no negativo, sino que no crecen los países, y si esto pues se va perdurando, ya no pasamos de una recesión, sino que ya pasamos a una depresión. Ya está, ya puedes seguir, es simplemente aclarar esta palabra. Que básicamente estos procesos son naturales en una economía. Creo que ya lo dijimos en el podcast anterior. Dijiste, ¿no? Sí, que la economía es cíclica. Al final hay momentos buenos y hay momentos malos. Yo creo que lo que está pasando últimamente es que nos negamos a entrar en recesión. O sea, cuando hay una recesión, el banco intenta solucionar... Bueno, el banco no. Como has dicho tú, los políticos presionan y se intenta solucionar esto por todos los medios posibles, ¿no? Priorizar el crecimiento. Yo creo que esto nos está haciendo entrar como en una burbuja de
de inversión mal hecha, ¿no? Porque es lo que decía, si hay mucho dinero al final la gente la invierte mal y tampoco favorece al final el crecimiento económico porque estamos en una situación que no llegamos a crecer, estamos estancados y no se nos permite llegar a una recesión y por tanto a una depresión que suena mal, ¿no? O sea, la gente va a estar mal, pero que al final va a estar seguida de un momento de crecimiento económico. Y ahora estamos como en un impasse que yo creo, o tengo la sensación de lo que se hace es retrasar. Y empeorarlo, sí. Sí, porque están haciendo una bola de nieve enorme de deuda que al final esto pues va a estallar en algún momento. Porque... yo recuerdo durante la pandemia que hablábamos de esto, venimos de una situación que no es normal. Es decir, venimos de una pandemia donde los países estaban parados y seguía creciendo. Es decir, el mercado, las empresas seguían creciendo contra toda lógica, porque ¿cómo puede estar creciendo los países si la gente no trabaja? No era real y se ha ido alargando, ha venido la guerra y ahora, como ha dicho Alex, que estamos como aguantando algo que se está a punto de caer y conforme lo aguantamos más, lo estamos subiendo más hacia el cielo para al final dejarlo caer. Es decir, al final esto va a petar por algún sitio. Va a caer más fuerte, exacto. O sea, todas esas políticas expansivas, ¿no? Se llaman las políticas estas que dan dinero, que hacen que el dinero sea más barato, se llaman expansivas y están dirigidas a hacer crecer la economía. Pues todas estas políticas expansivas llevamos 12 años aplicándonoslas. Y en un momento como es el actual, donde la inflación vive de la política expansiva, ¿no? O sea, se alimenta y por tanto hace que la gente tenga peor calidad de vida porque va a poder comprar menos cosas, pues hemos llegado al punto donde ya no es sostenible una política expansiva. Hace que la gente compre menos cosas también porque no se lo pueden permitir y esto también nos lleva a la recesión. Y es una situación súper difícil porque es que de hecho yo me acuerdo, Alex, hace unos meses que la Calviño, que es la ministra de Economía creo, pues decía a las empresas que no les subieran el sueldo a sus trabajadores porque tenía miedo de que eso lo que hiciera es que una vez le subieran el sueldo a los trabajadores se enquistara la inflación, porque si todo el mundo empieza a cobrar un 10% más, pues se enquista porque y todo gasta el mundo... más la gente claro, es una rueda. Exacto, porque ella como lo veía era como que vivíamos en una crisis excepcional, ¿no? Donde la energía es muy cara por la crisis con Rusia, donde el COVID hace que no nos lleguen tantos productos de China y por tanto lo veía transitorio, pero esto se ha empezado a traducir en una subida de salarios, ¿no? Normal, la gente está pidiendo que se los suban y la Calviño decía, no, esperemos 5 meses a ver si esto pasa, con suerte va a pasar, pero vemos ya como los alquileres están subiendo, la gente está pidiendo aumentos salariales, o sea, esta inflación seguramente ya se está enquistando en nuestra sociedad y vamos a tener una situación de estanflación, es esta palabra que hemos aprendido hoy, ¿no? Donde no hay crecimiento económico y hay inflación, que a lo mejor, no, ¿cuántos años, décadas nos vamos a tirar? Eso esperemos que poco. Claro, pero es que el problema, Alex, como lo veo yo, es que con estas medidas que se toman, ¿no? El Banco Central Europeo en sostener el gasto de nuestros países, por ejemplo, está haciendo bola de nieve, ¿no? Está aumentando. No, va a tardar. Eso no es como un día para otro, seguro. Pero no es que solo vaya a tardar, sino es que se está haciendo más grande la crisis que nos va a tocar. Sí. Y bueno, hemos hablado de inflación, esta inflación. Ahora quiero explicarte otra cosa diferente. Vamos a la deflación. ¿Qué es? Deflación. Lo contrario, exactamente. Es totalmente lo contrario. Los precios no suben aquí, sino que bajan. Es muy raro de ver, pero ¿cuáles son las causas? Pues bueno, están relacionados todo al final. Al final es que la demanda se reduce, es el primer caso, que la demanda se reduzca, la gente deja de comprar, ¿y qué pasa? Pues que los precios empiezan a caer porque las empresas no pueden vender sus productos. ¿Qué hago? Pues bajo el precio hasta el punto donde a la gente le apetezca ver esos precios. Pero ese es el primer punto. El segundo punto es, como he dicho, está muy relacionado. Este es con el de la oferta. ¿Qué pasa? Los empresarios no tienen una bola de cristal que dicen, voy a producir este año, esta cantidad de iPads, porque se van a vender todos. No es así. Ellos hacen una estimación de cuántos creen que van a vender y producen pues los que creen que van a vender. Pues
hay veces pues que los empresarios creen que va a ser buenísima la venta ese año y producen todos muchísimo. ¿Qué pasa? Demasiada oferta. Inunda el mercado de oferta, los clientes no pueden comprar tanto y ¿qué pasa? Pues tienen que otra vez a bajar los precios para que al final la demanda pues pueda adquirir esos productos. Pero hay un punto más que quería decir. Ese es un problema que se come la cola. ¿Por qué? Porque en la inflación se ha visto que la psicología de la gente, al ver que los precios bajan, se ahorra el dinero. Se lo ahorra y eso es lo peor, porque no, la gente dice, bueno, si me puedo comprar una casa con 100.000 euros ahora, aguanto 5 años más, igual me vale 50.000. ¿Y qué pasa? Pues catástrofe. Porque la gente no consume, ¿no? No, la gente no tiene incentivos para consumir. Sí. Claro, esto te iba a decir yo, que me sonaba como a un pez que se muerde la cola, porque claro, si la gente al final ve que las cosas están más baratas, pues lo que va a estimular esto es el ahorro. Pero la gente no lo entiende, ¿eh? Yo se lo expliqué a una persona y me dijo que yo al revés, yo compraría. Se tendría que ver esa situación, porque yo seguramente también ahorraría. Claro. Bueno, claro, yo lo más intuitivo es pensar que si las cosas bajan la gente va a comprar más, ¿no? Sí, pero no es así. Yo creo que esto da para un podcast, porque ahora estaba pensando en que esto de la inflación y la deflación no solo entran por casualidad, sino que a veces los países manipulan el valor de su moneda para importar o exportar más. Esto se podría explicar un día porque pero eso es otro tema. Claro, está súper relacionado porque hay países como por ejemplo Alemania, bueno, con el euro, con Estados Unidos, siempre intentamos mantener, si no una paridad, una superioridad, ¿no? Europa intenta tener su moneda que pues, se pueden comprar más cosas que con el dólar. O sea que 1,12 o 0,2 euros compren un dólar. Y eso le permite a Europa comprar en Estados Unidos más barato. ¿Esto has visto el precio actualmente? ¿Cuánto está la paridad? Está no. 1 euro, has dicho 1,2 euros, un dólar, ¿no? Eso es lo que pasaba tradicionalmente, 1,2 dólares, ¿no? Un euro puede comprar 1,2 dólares. Actualmente, con esto de aquí en Europa, el problema que estamos teniendo, ahora mismo está el dólar, es decir, 1 euro es 1,04 dólares ya. Hemos perdido 15 centavos en muy poco tiempo. Y el dólar también ha perdido, ¿eh? Es decir, hemos perdido. Europa, si me he explicado bien, ¿sabes? Que Europa ha perdido. Sí. O sea, ahora Europa, yo cuando lo veo, esta es la situación más fácil. Como lo veo es que cuando los europeos queramos comprar un producto estadounidense, ¿vale? Normalmente lo que tienes que hacer es pasar de los euros a los dólares. Exacto. Pues ahora tu euro va a poder generar menos dólares y eso es lo que hace es que necesitas más euros para comprar lo que antes comprabas. Somos más pobres con el resto del mundo. Nos empobrece, pero también nos hace más competitivos, ¿no? Esto es lo que hacen países como México, que hacen que su moneda sea súper poco fuerte, porque eso lo que le permite es que los otros países vengan y le compran sus productos. China también le interesa mucho y ya lo ha hecho varias veces, devaluar su moneda. Pues como ha dicho Alex, para que sean más apetecibles sus productos. Eso, sí, básicamente lo que entiendo que hacen es, le dan a la impresora de billetes. Exacto. Intentan inflacionar su economía, que eso lo que hace es empobrecer a sus gentes. O sea, al final no creo que sea tampoco una buena medida, pero en el caso de China está súper justificado porque como es un gran exportador y depende tanto de las exportaciones, se tienen que mantener competitivos al máximo, ¿no? Y al final es una dictadura, semidictadura, que al final, ¿qué puede hacer la población? Esto lo hace España. La gente no se va a quejar. Lo hace España y decapitan al gobierno entero. Si se entera de que empobrecen a la sociedad para que puedan fabricar más. Pero allí, pues mira, la gente no se queja. Y me gustaría acabar a mí de decir una cosa que es la deflación, que parece que no la hayamos tenido nunca. No es así, es decir, entre el 2009, después de la crisis del 2008, y hasta el 2019, antes de la pandemia, teníamos una estabilidad, como he dicho, en la inflación de un 2%. Eso está muy bien. Le estaba costando mucho a los bancos centrales mantenerla, porque nos íbamos hacia una deflación a toda costa. Pero le estaban dando las máquinas de dinero. Vale, pero ¿por qué pasa eso? Porque lo has dicho tú antes, porque la demanda disminuye, ¿no? Claro. ¿Eso qué quiere decir? Si la demanda disminuye es porque se está entrando en una recesión. No, los motivos son también psicológicos.
Es decir, ¿sí? veníamos de una gran crisis del 2008, la gente tenía un miedo tremendo a invertir, a adquirir hipotecas o cualquier cosa. Y los tenía quietos todo el mundo. Ese es el primer motivo. Ahorrados, quietos. ¿no? O sea, sí. La población tenía el dinero. Aquí en España nos dio muy fuerte la oleada de las hipotecas. Aquí yo conozco mucha gente que lo afectó. Y esta gente se ha olvidado totalmente de la economía. No quiere escuchar. Y perdieron mucho dinero. Y yo lo puedo entender. Y hay otro motivo que me ha hecho mucha gracia, que es que aquí en España al menos la población está muy envejecida. Y esta población no invierte dinero. Lo tiene, pero no lo invierte. Y eso también es un factor que haga que, como has dicho tú, el dinero está quieto. No... A mí estos temas de inversión me da un poco, o sea, me entra un poco la risa cuando me dicen, bueno, es que no interesa que la gente invierta, no interesa que la gente no gaste, que no invierta y tal. Es al revés, o sea, esto que nos dicen, yo lo he oído, cuando le he dicho a mi amigo de aquí del piso, cuando se lo he comentado a otros amigos, me dicen, bueno, es que esto de invertir no le interesa al Estado, como justificándose a sí mismos porque no pueden invertir, ¿no? Es al revés, porque si la gente tiene el dinero quieto, es lo que está diciendo Alex, normalmente la demanda baja, y eso lo que hace es que tengan que bajar los precios, y eso es un pez que se muerde la cola que crea una crisis. Lo que interesa es que la gente gaste y que invierta y que se mueva en el dinero y que aumente la oferta monetaria. El capitalismo se mueve consumiendo, invirtiendo, es como se mueve el capitalismo al final. Pero que la gente lo tiende mucho a relacionar con el consumo, ¿no?, de bienes comunes, pero la inversión también es una forma de mover el dinero, ¿no? De comprarle al Estado su deuda, de comprar a acciones a Apple y por tanto darle más dinero a Apple y que pueda gastar más. Sí, ¿sabes? Al final es yo tengo dinero, no lo uso, tómalo tú, úsalo tú por mí. O sea, básicamente con lo que yo me quedo hoy es que la deflación también es mala porque acaba produciendo una crisis. No, es que la deflación puede ser peor, es decir, es peor que la inflación, que la desinflación ya no, pero la deflación es peor que la inflación, eso te lo aseguro yo, porque es un ciclo que se entra mucho más fácilmente y es decir, ¿tú cómo haces que sea más fácil que la gente gaste? Bajando los tipos de interés. Ya son cero prácticamente, o ya lo eran, hasta hace varios meses estaban... Son negativos. Te dan dinero por darte dinero. ¿Qué tenías que empezar a dar? ¿Un 2%, un 3%? No. Esto, yo me estuve mirando el caso de Japón, ¿no? La estanflación. ¿Sí? Y se encuentran en un punto, también, como vienen de muchas crisis, de vivir décadas de crisis, ¿qué hacen los japoneses a la que le dan dinero? Lo ahorran. ¿Lo gastan? ¿Lo ahorran? No, lo ahorran. Vale. Yo pensaba que era como tenía mucha inflación, al cogerlo decir, tú, esto de aquí a unos meses más o menos controlada la inflación. Vale. Pero ahora están metidos en una recesión durante mucho tiempo, que empezó con inflación, sí. Pero, ¿qué pasó? Que ahora la gente se ha quedado con el chip de ahorrar y no están gastando. Por tanto, el gobierno no tiene ningún tipo de medida para favorecer el crecimiento de la economía, porque si le dan dinero a la gente, se lo ahorran, se lo quedan a ellos, no consumen y no crece y por tanto no se mueve el dinero, la gente no cobra más, etcétera, etcétera. O sea, vemos como ahorrar es es en realidad malo, ¿no? Ahorrar. Yo ahora diría que es malo para la gente y para el país, ¿no? Sí, yo diría que la forma de ahorrar es invertir. Esa es la forma que se ha de utilizar, claro, es la correcta. O sea, a muy malas inviertes en un plan de pensiones, ¿no? Y sin riesgo, sí. Claro. Sí. Y yo tengo una duda. Esto que... Entonces, China tiene una inflación, Japón tiene una inflación de la parra, ¿no? Que no sabe cómo parar. Y ahora la nueva política, porque ya he escuchado, el Banco Central Europeo y Americano dicen, cortamos grifo. Japón ha hecho lo contrario, dice, vamos a seguir imprimiendo, vamos a seguir con la expansión. Y ellos tienen inflación, ¿eh? Ellos también tienen inflación. No, y tanto. Es que es lo que te digo, es que ellos, en el caso, cuando te encuentras en esta inflación, una medida puede empeorar una cosa y mejorar otra, ¿no? En su caso, como llevan en recesión tropecientos mil años, ¿qué hacen los japoneses? Se lo ahorran. Y por lo tanto, cuando reciben dinero del gobierno, en realidad Japón tiene mucho más capacidad para imprimir billetes, porque el billete que imprimen seguramente vaya destinado al ahorro, no se mueve en la economía, no haya más demanda y no aumentan más los precios. Exacto. Eso significa que Japón está casi obligado a imprimir dinero para mantener
el nivel que tiene su economía, Pero- porque cada vez hay más dinero en el banco, se va Sí, sí. engrosando en las cuentas, pero Que nadie pide préstamo, no se mueve. ¿Qué pasaría si cambias el hábito y Claro. todo el mundo se empezara a gastar como loco? Eso sería una explosión de... ¡buah! Hombre, habría una inflación desmesurada. Sí, o sea, sí, eso imparable. primero. O sea, y luego, ¿qué pasaría con inflación? Que toda la gente que estuvo stalbeando, No vale pues, nada su dinero. claro, pierde todo el valor que ha estado recogiendo durante mucho tiempo. O sea, imagínate que eso pasara actualmente, pues sería un desastre para Japón, que empezaran a gastar los japoneses. Sí, sí. Porque es que seguramente entrarían en una recesión brutal, la gente perdería un huevo de dinero, perdería un huevo de poder adquisitivo, no de dinero tendrían mucho, pero no valdría nada. Sería un desastre realmente, pero bueno, eso es un tema cultural, ¿eh? Como estas cosas van muy lentas en los temas culturales, ¿no? Sí, sí. El entender que a lo mejor el ahorro no va bien, sino que lo que tendrían que hacer es invertir o tendrían que consumir más. Es tan Es lento. lo que digo yo, ¿no? De llevarte la riqueza a otros países al final. Tú si inviertes en Apple, los beneficios de Apple van a tu país, se los quedas tú y claro. lo gastarás en tu país. Eso está ayudando muchísimo. Sí, Si sí, está sí. quieto, pues no hace nada. Simplemente te empobreces, te empobreces, es decir, bueno, te quedas más pobre. No. Mira, eso estaría bien, con línea al siguiente podcast. Lo que queríamos comentar era qué herramientas tienen los países, que lo hemos Exacto. comentado un poco por encima en este podcast, tienen para combatir la inflación. A ver qué pueden hacer para combatir esta inflación. Ya que ha salido el tema, qué hacer para luchar contra la deflación, ¿no? Y qué podemos hacer nosotros para no salir tan perjudicados. Para protegernos totalmente de este claro, impuesto para pobres, sí, sí. Que básicamente la solución, os lo estamos diciendo ahora, es invertir. No es tan fácil como parece, y eso daría no solo para el siguiente podcast de inflación, sino Para 100.000 podcasts, sí, sí. Que no somos expertos, nosotros invertimos muy mínimamente el dinero que nos llega a las manos de nuestro trabajo, pero estamos empezando a hacerlo, tenemos 20 años y ya explicaremos por qué es tan importante empezar de jóvenes. Es que es súper importante. Exacto. Y me gustaría terminar ya con una idea, que es simplemente que la inflación es muy dura, se va con dolor, solo se puede ir con dolor, pero recordemos de que previamente a esta inflación hemos tenido un disfrute. Solo hace falta ver los cheques que han repartido los bancos en Estados Unidos, los bancos a la gente, cómo la bolsa, la economía ha subido, el desempleo ha caído. Hemos disfrutado de esto, pero son ciclos y a veces chocan. Sí, cosas buenas y cosas malas. Yo creo que lo que ha pasado es que el Estado ha tenido miedo de recesiones y las ha intentado eliminar. O sea, y eso no funciona así, porque al final la recesión te acabará saliendo por un lado o por otro. Yo creo que es incluso peor. Esto es controversial, ¿no? Pero estas ayudas a la gente que al final las necesitan para vivir, ¿no? Pero aumentar estas ayudas, aumentar los subsidios, al final lo que hace muchas veces es retrasar una crisis que acaba llegando y que puede ser muy perjudicial. Muy perjudicial. Y es que casi puede ser perjudicial más para esas ayudas de la gente. Es decir, por ejemplo, ahora mismo el gobierno da cheques a gente que lo ha necesitado, pero ¿qué pasará? Esta gente le irá muy bien ahora, pero las cosas se complicarán y cuando las cosas se compliquen de verdad, el gobierno no estará allí ya. Ese gobierno que les ha prometido cheques ya no estará allí, los dejará caer Claro, en realidad la gente que tiene menos dinero, Alex, es la que nota más que 100 euros ahora no compren lo que ahora necesita 102 euros, porque tienen menos dinero y lo tienes más mesurado. Al final los ricos se pueden ajustar, normalmente tienen su dinero invertido, y están mucho más protegidos. Al final la gente del pueblo es la que acaba notando mucho más los estragos de la inflación. O sea que a largo plazo no sé si se ven beneficiados de estas ayudas. No. Esto es muy difícil, ¿eh? Esto es un equilibrio, pero yo el otro día vi la estadística de que Europa, teniendo una economía más o menos desarrollada, bueno, más o menos avanzada y desarrollada, era la zona que gastaba un 50% en estado del bienestar, ¿no? O sea, todo
el dinero este del estado del bienestar en sanidad, educación, ayudas del paro, ayudas de ingreso mínimo vital, etcétera, Sí. etcétera, el 50% mundial se produce en Europa. Y somos 400 millones de personas, que es el 5% de la población mundial. O sea, un 5% de la población mundial está acaparando un 50% del estado Sí, del sí. bienestar. Y eso que nos está llevando al final. Pues estos solo se sostienen con políticas expansivas. El gobierno, ya lo hemos dicho, Impuestos tiene un altos. claro, impuestos altos. El gobierno tiene aún y está recaudando unos impuestos súper altos, tiene un déficit. Eso quiere decir que está gastando más de lo que ingresa. Eso lo que genera es deuda. O sea, es todo un sistema que se muerde a la cola, que solo se puede salir de dos maneras, ¿no? Que al final es o disminuyendo el gasto o aumentando la recaudación. Y eso da para otro podcast también. No, totalmente. Sí. Sí. Tenemos la economía súper tensa ahora mismo. Súper tensa. Sí. Tenemos que ir dándole masajes para que se vaya tensando. Porque... Bueno, lo que va a acabar pasando es una crisis Una muy lesión. necesaria. Sí. Y yo de verdad, cuando antes llega la crisis, para mí mejor. Mejor. O sea, Totalmente. sí. El otro día escuché unos números que, como ha dicho Alex, cuando se imprime dinero, la gente tiene dinero, lo gasta. Y que las empresas no pueden con toda esta demanda que ha incrementado. Pues en Estados Unidos, si todo el mundo que trabaja, hay todo el mundo que no trabaja, encontrara trabajo, aún faltarían 6 millones de trabajadores en ese país. ¿Por qué? Porque las cadenas de producción no eran suficientes. No, por mucho que fabriquen, la gente gasta más de lo que se puede producir. Pues eso es puramente política expansiva, ¿no? O sea, Sí. que al final, bueno, va a Yo lo acabar dejaría cayendo por su propio porque... peso. Sí, porque nos estamos aquí deprimiendo ahora. conjuntamente y no terminaremos, pero bueno. No, bueno, yo creo que la frase está de cuando mejor antes venga la crisis, o sea, Exacto. cuando antes venga Antes la una crisis pasaremos. mejor, es una frase que puede chocar mucho, pero que para mí ahora mismo tiene mucho sentido. Sí. Y espero que con los todo lo que hemos ciclos. explicado lo entiendan. Sí. Exacto. Son ciclos, vienen y se pasan. Nos hemos recuperado de cosas mucho más graves, así que tranquilidad y nada, ¿no? Al próximo episodio os ¿Cómo nos explicaremos las protegemos? triquiñuelas de Sí. los bancos centrales, de cómo evitar esto, de cómo no empobrecernos continuamente. Lo explicaremos. Vale. Si quieres añadir algo más, No, pues venga. sed felices, chicos. Adiós.